¿Qué tal, hermanos? Damos gracias a Dios por este día. Son las 5 de la tarde del día domingo. Y como todos los domingos, desde que estamos en esta forma de congregarnos y de escuchar la palabra, estoy aquí para traer a usted palabra del Señor. Hay varias cosas que quiero tratar este día y espero que cada uno de mis hermanos pueda ser muy bendecido por la palabra, muy bendecido. Doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que ha estado predicando. Hay una iglesia activa, hay una iglesia buscando al Señor, una iglesia que está deseosa de escuchar palabra de Dios, y mi intención es justamente que el pueblo de Dios siga creciendo en gracia, en sabiduría, en vida espiritual. Hoy me toca a mí traer palabra del Señor y mi tarea es justamente que responder a algunas preguntas que algunos hermanos me han mencionado acerca del rapto. Y quiero tratar justamente las bases bíblicas para decir que el rapto existe en primer lugar. Y voy a tratar también varios temas que tienen que ver con la forma de pensar bíblica. Porque, hermanos, aunque no queramos, hay elementos en la teología que nos ayudan a examinar la escritura. Como una de ellas es la exégesis, o sea, el extraer el sentido del texto, y la hermenéutica, ¿ya? Que son herramientas que nos ayudan a interpretar correctamente la escritura. Necesitamos entender que Dios tiene en su palabra muchas cosas para que nosotros podamos examinarlas correctamente. Sabemos que la doctrina del rapto no apareció sino hasta el 1900 más o menos, 1910, 12, por ahí, no tengo una fecha clara, pero escuchen bien, es bien importante para nosotros tener claro este tema y responder a todas las preguntas que los hermanos tienen. Estoy recibiendo hermanos que se están conectando y oro al Señor que cada uno de ellos pueda ahora mismo prepararse con Biblia en mano o tratar de grabar este video o escucharlo varias veces para que pueda usted recibir toda la enseñanza acerca del rapto y la segunda venida. Ya, en primer lugar, la palabra para rapto la vamos a examinar y vamos a examinar la palabra para venida. Y vamos a estudiar todo el tema de esto del rapto, la segunda venida, cuál es la diferencia entre ambas, si existe una diferencia, porque hay muchos que no creen en el rapto y hay muchos que lamentablemente tienen diferentes posiciones frente al rapto. Hay algunos que creen que el rapto es antes de la gran tribulación, otros creen que es al medio y otros creen que es al final. Entonces, todas estas posturas necesitamos aclararlas por la palabra del Señor. Y necesitamos que usted y yo tengamos los elementos bíblicos para responder a las dudas, a las incertidumbres, a las preguntas que tengan nuestros hermanos frente a este tema tremendo en el Señor. En primer lugar, vamos a orar. Yo quiero orar con ustedes, permítanme. Padre, estamos delante de tu presencia y nuestra tarea es enseñar tu palabra. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que, amontonándose maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Más que nunca, oh Dios, necesitamos tu palabra, más que nunca necesitamos la claridad de tu palabra, la verdad de tu palabra, la interpretación correcta de tu palabra. Por eso te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Y en este momento oramos para que tú me des la gracia, me des la sabiduría y el entendimiento para explicar correctamente las doctrinas de tu palabra. Ayúdame, Dios, y ayuda a cada uno de mis hermanos que ha de escuchar esta palabra, que ha de ser bendecido por esta predicación, y a todos nuestros amigos que también nos escuchan desde otras redes. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo es uno de los que más escribe acerca del rapto. En primer lugar, la palabra rapto no aparece así. Aparece la palabra arrebatamiento, ¿ya? Pero ocurre que la palabra griega arpazo, que es la palabra que se usa en el griego para arrebatamiento, significa quitar repentinamente, sacar de un lugar a otro, raptar. Por tanto, la palabra rapto no está equivocada en la interpretación de la palabra arrebatamiento. Está incluida.
¿ya? Porque la misma palabra arpazo significa varias cosas. Ahora, en la escritura hay tres ejemplos de arpazo o de rapto o de arrebatamiento. El primero es Enoc. Dice que Dios traspuso a Job y se lo llevó. El segundo es Elías. Dice que un carro apareció y que en el torbellino Dios se llevó a Elías. Y el otro es Felipe, que estaba predicándole al eunuco y la escritura dice que Dios lo tomó y se encontró en Azoto. Así que hay tres tipos bíblicos de lo que va a ocurrir en el rapto. ¿Por qué creemos que el rapto no es en la gran tribulación o a la mitad o al final? Hay varios textos que quiero leer, ¿ya? Yo rogaría que no me llamaran. Señor Dios, paciencia. Bueno, ya eliminé a la persona que me llamó. No, claro, estoy predicando la palabra y quiero que ustedes entiendan. Dijimos que hay tres tipos en la Biblia para rapto y ahora queremos explicar por qué la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Ya? Quiero leer Tesalonicenses 4:17. Dice: tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se testificáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa? Que el rapto es Cristo viniendo con todo el pueblo de Dios, ya, que murió, ya, los que durmieron, porque la Biblia habla, el dormir es una cuestión del cuerpo. La Biblia habla de los que duermen en el polvo, y el alma no duerme ni el espíritu duerme. ¿Qué duerme? El cuerpo. Es la muerte para el cuerpo. ¿Ya? El espíritu vuelve a Dios que lo dio, así dice Eclesiastés 12:7, y el alma va al lugar que le corresponde, o al Hades, a tormento, o al cielo. Por eso dice, y también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron. Está hablando de todos los que han muerto. Ahora, quiero explicar aquí una cosa bien interesante. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos da una lista de gente, y claramente el versículo 39 y 40 dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Ellos esperaban abajo, en el seno de Abraham. Ahí esperaban. ¿Qué esperaban? Que Cristo descendiera. Porque el mismo Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. Así que el camino al Padre es Jesús. Por eso cuando Él murió, descendió al Hades. Capítulo 2, versículo 27 del libro de Hechos dice, no dejarás mi alma en el Hades. ¿Y a qué fue al Hades? A predicarle a los muertos. Capítulo 4, versículo 6, primera de Pedro. Yo voy a dar hartos versículos acá. Hay harto material. Y les predicó el Evangelio y ellos aceptaron a Cristo, ¿ya? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el camino al cielo. Él es el camino y la puerta para llegar a la presencia de Dios. Antes de Cristo no había, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, el cielo estaba cerrado. Por eso se simboliza ¿dónde? Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, el velo del Santísimo, declarando que se abría una puerta hacia la presencia de Dios, cosa que estaba cerrada. Se abrió una puerta y desde ese momento los que creyeron en Él habrían de subir al cielo. Por eso el capítulo 4, versículo 8 de Efesios dice claramente que Él llevó a los cautivos. Aunque nuestra versión dice que llevó cautiva la cautividad, hay otra versión que dice que llevó a los cautivos. Claro, los que estaban presos ya en el seno de Abraham. Recordemos que todos, desde Abraham hasta el último que murió antes de Cristo, estaban ahí. ¿Esperando qué? Esperando a Cristo. Cristo descendió, les predicó, aceptaron a Cristo y fueron traspuestos al tercer cielo. Ellos son parte de la iglesia también. Así que todos los que durmieron en Jesús, incluyendo a estos del Antiguo Testamento y de todos los del Nuevo Testamento, que llamamos 20 siglos de iglesia, todos los que han muerto en Cristo, que han subido al cielo, porque antes de Cristo todos bajaban abajo, todos iban al seno de Abraham, pero después de Cristo, no, todos subimos arriba. Pablo dice, yo quisiera partir y estar con Cristo. Está hablando de que al morir no iba a descender al Seol como todo el resto, sino que ya el cielo estaba abierto para todos los creyentes y podíamos subir al cielo. Desde Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles que murieron en él, ya en el primer siglo, segundo, hasta hoy día, están en la presencia de Dios y Jesús los traerá para el rapto. ¿Por qué? Porque son almas.
Hoy son almas sin cuerpo. ¿Y qué van a hacer? Van a tomar un cuerpo glorificado. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos al que duerme. ¿Se da cuenta? Decía, está hablando de él como que él estaba expectante a la venida del Señor, esperando el rapto. ¿Ya? No, aquí hay una primera idea. Notaron que Pablo no está hablando de gran tribulación, nada. Dice que estaban esperando a Cristo. Nada más que eso. ¿Ya? Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que han muerto en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí después voy a tratar de esta trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, aquí está la palabra al paso, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando de la iglesia. La iglesia no parte en el Pentecostés, la iglesia parte con Abraham. El mismo Jesús dice que vendrán del norte, del oriente y del sur y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del reino estarán fuera. Está hablando del pueblo de Israel. En cambio, nosotros nos vamos a sentar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y todos los antiguos del capítulo 11. ¿Ya? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Recuerden que el capítulo 12 dice claramente que tenemos una gran nube de testigos. La gran nube de testigos no son los vecinos, no son tus hermanos, no es el mundo. La gran nube de testigos es el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ese es el capítulo de la gran nube. Ellos están desde el cielo, porque una nube no está en la tierra, una nube está en los cielos. ¿Ya? Esa es una nube arriba en los cielos, en la presencia de Dios, que desde allá está mirando nuestra vida y nosotros tenemos que mirar cómo ellos tuvieron fe, esperaron, aunque no recibieron lo prometido, sino que esperaban para no ser perfeccionados aparte de nosotros. Ese es el principio. Ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros, por tanto, había una sola perfección de la iglesia en su totalidad. Eso ocurrirá en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, en el día del arrebatamiento, en el día del rapto. Todos los del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo, los que son parte de la iglesia, van a ser arrebatados. Una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel. Israel, ya, es desde donde nace la iglesia. ¿Ya? Pero Israel y la iglesia son separados. No tenemos que confundir esa verdad. Israel es una cosa, la iglesia es otra. Aunque la iglesia nace en Israel y sale de Israel, porque recuerde una cosa que Jesús lo dijo, porque la salvación viene de los judíos y nosotros fuimos injertados. Por tanto, nosotros no somos aparte de Israel. Estamos injertados en el olivo que es Israel y ese olivo es la iglesia. La iglesia de Jesucristo que se va al cielo total desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Millones de millones. ¿Ya? Ahora, es bien importante entender. Algunos dicen que sí pasamos la gran tribulación, pero hay textos que no dicen que no. ¿Ya? Mire lo que dice el capítulo Apocalipsis, permítame leerlo. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré. ¿Dónde nos guarda Dios? En el cielo. ¿Ya? Luego le voy a dar más textos para mostrarle que nosotros no pasamos la gran tribulación. No estamos acá, no estamos para ira. ¿Ya? Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por tanto, no existe ira venidera para nosotros. El rapto es el fin de la iglesia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, en donde todos somos perfeccionados con cuerpo glorificado y vamos a la presencia de Dios, al descanso, primero al tribunal de Cristo y después a las bodas del Cordero durante 7 años. ¿Por qué? ¿Por qué el rapto antes de la gran tribulación? Por una sencilla y simple razón, porque Dios preparó ya 70 semanas de años, se lo dijo a Jeremías, que habían de ser para la restauración total de Israel. Dios iba a restaurar completamente a su pueblo. Y eso también lo toma Daniel, y Daniel lo empieza a estudiar mucho más profundo, y Dios le dice claramente que desde el edicto para libertar al pueblo de Israel hasta la muerte de Cristo, del Mesías, habían 69 semanas. Ahora,
hubieron 3 edictos. El primero fue de Ciro, después vino Darío, también dio un edicto, y el de Artajerjes es el que cumple las fechas correctas. Artajerjes, desde el edicto de Artajerjes, el tercer rey de Medo-Persia, da una orden también, o sea, hubieron 3 regresos de Israel. Israel no volvió inmediatamente todo. Darío fue la primera parte, después vino, Ciro fue el primero, después vino Darío y después vino Artajerjes. Cuando Artajerjes dio el tercer permiso para que Israel volviera a su tierra, ya comienza a contarse las 70 semanas de año, hasta la muerte del Mesías a 69 semanas. El capítulo 9, versículo 27 de Daniel dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta otra semana no se había cumplido, porque se acabó el reloj de Dios para Israel, porque entró los gentiles. Y desde la muerte de Cristo hasta el rapto es el periodo para los gentiles, para nosotros, la iglesia gentil. ¿Ya? Ahora, es bien importante esto entenderlo. Israel hoy día está embotado. Por tanto, si alguien le cree a un judío acerca de verdades bíblicas, no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque Israel está embotado. Porque no aceptaron al Mesías. Como no aceptan a Cristo, lamentablemente la Escritura no se les abre. No se les abre a ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es la puerta para abrir la Escritura. No hay otra. Él es la puerta. Es la puerta de revelación. El espíritu de la profecía es Cristo. Por tanto, Israel no puede entender la Biblia, como nosotros, a causa de que ellos no aceptaron al Mesías, a Jesucristo. Lo otro que es bien importante entender, ya, miren lo que dice la Escritura. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se está hablando de los 2 grupos, de los que esperaron desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hasta hoy día, muertos, y de los que vivimos. Yo creo que, no sé si voy a morir o no antes del rapto, yo creo que no, por lo que estoy viendo, hermanos, estamos encima. Ya viene, Cristo viene, amén. Y esa es una palabra que debe estar en la boca de todos creyentes. Pero ¿cuál es el problema? Dice, a la hora que no penséis. Cuando dice eso, me está indicando que esta doctrina del rapto va a tratar de desaparecer, que la doctrina de la segunda venida va a tratar de desaparecer, que los cristianos no van a buscar a Dios, que se van a ver, como hay toda una doctrina hoy día que la iglesia tiene, que dice que no hay rapto ni segunda venida. Escuché 2 o 3 pastores. Hay un pastor que fue a Noruega, a nuestra iglesia, y nos hizo un desastre con esta doctrina de que no hay rapto ni segunda venida, y que la iglesia tiene que instaurar el reino de Dios en esta tierra, cosa que no va a ocurrir. Porque mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. Mi reino no es de este mundo. Así que una de las cosas que tenemos que entender, que durante este periodo Cristo no va a establecer su reino, sino que hasta la segunda venida. ¿Ya? Ahora, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? El siglo no termina con el rapto, el siglo termina con la segunda venida. ¿Qué es siglo? La palabra siglo, lamentablemente, está mal traducida, la palabra siglo, que significa 100 años en castellano, pero en griego la palabra significa tiempo, época, era. La palabra es aionios. No significa 100 años. ¿Cuánto duró esta era? Ha durado desde la caída del hombre hasta la segunda venida. La Biblia llama este periodo, que no sabemos cuándo termina, sino hasta la segunda venida, y eso recuerde que tenemos que esperar primero el rapto y no sabemos cuándo Cristo viene. Bueno, si Cristo viniera hoy día mismo, y espero que sí, amén a eso, ¿ya? Porque recuerde que la iglesia tiene que esperar a Cristo y decir, sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Porque lo que estamos viviendo, hermanos, son señales tremendas. Ya este coronavirus que está trabajando con la gente y matando a miles, y para más remate el hambre que viene, son principios de dolores. Además que la ONU está preparando toda una batalla con la iglesia para, yo creo, anular a la iglesia como tal. Es justamente lo que el diablo está haciendo, tratando de parar a la iglesia. Y este coronavirus que nos ha encerrado nos ha permitido predicar mucho mejor la palabra del Señor. Pero ocurre que, recordemos que dice la Escritura que a la final trompeta. Ahora, ¿de cuál trompeta se habla? Porque en Apocalipsis nos habla de 7 trompetas. Pero hay otras trompetas más. Dice, he aquí os digo un misterio.
1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué trompeta me habla? Hay una cosa que muchos creyentes no se dan cuenta. La Pascua, ya, en donde se hizo la cena del Señor, fue una fiesta judía, el día 14 de Nisan. Pentecostés es una fiesta judía y fue el derramamiento del Espíritu Santo. Por tanto, estamos esperando la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, ya, son trompetas que se tocarán y esas trompetas nos enseñarán justamente la venida del rapto. Ya. Y esas trompetas nos señalarán justamente la séptima trompeta de esas 7 trompetas que se tocarán, ya, que representan el movimiento de Dios dentro de la iglesia. Cada trompeta representa el movimiento de Dios dentro de la iglesia. Ahora eran trompetas de guerra, chofar se les llamaba, ¿ya? Y recuerde que Apocalipsis comienza con una trompeta, dice, oí detrás de mí, capítulo 1, versículo 10, una voz como de trompeta, ¿ya? Y dice, y me di cuenta que era el Cordero de Dios, parecido y semejante al Hijo del Hombre. Por tanto, esta trompeta tiene que ver con la fiesta de las trompetas. La fiesta de la trompeta, la final trompeta de esta fiesta de las trompetas es el rapto. Después está el día de jubileos, ¿ya? Que es un tiempo en que toda la tierra vuelve a su verdadero dueño, y esa es la segunda venida. El día de jubileo se tocaba justamente, comenzaba en el 7º mes, a los 10 días del mes, el día de expiación, que esa es la fiesta de la segunda venida. ¿Ya? Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año. Pues ese día el sumo sacerdote Jesucristo, ¿ya?, tomará del trono de Dios el libro con los 7 sellos y empezará a desatar los sellos ya sobre esta tierra. Hay un lío más o menos ahí, voy a tratar de aclararlo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que, hermanos, no hay ira, no existe la ira. Ahora, recuerda que en Apocalipsis hay 21 juicios en la gran tribulación. Primero son 7 sellos, luego 7 trompetas y después 7 copas de la ira. Ahora, la iglesia se va antes en el rapto. ¿Y qué pasa con los que se quedan? Capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis dice, vi bajo el altar de Dios los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Quiénes son esta gente? Estos son los que se quedan. Hay un número claramente que se va a quedar. Porque dice hasta que se completara el número de aquellos que han de ser muertos como ellos. Ahora, ¿cómo han de ser muertos estos? Decapitados. Estos no son la iglesia. No son la iglesia para nada. ¿Por qué? Porque la iglesia se va en el rapto. Estos son los decapitados, un segundo grupo. Si usted lee Apocalipsis 24, ahí va a ver los 2 grupos. Los decapitados y los que se sientan en trono. Los que se sientan en trono es la iglesia. Porque Dios nos da la autoridad para juzgar a todas las naciones. Los decapitados colaboran con nosotros en eso, pero no son la iglesia. Porque la Biblia nos presenta 5 grupos de salvos. Número 1, la iglesia. Número 2, los decapitados. Número 3, Israel. Número 4, los 144.000. Y número 5, las naciones a eterna expansión. Así que tenemos 5 grupos de salvos. Sé que hay mucha gente que no tiene esta información, es por eso que nosotros tratamos de darle toda la información posible. Ahora, durante esta última semana, de las 70 semanas para la restauración de Israel, Dios volverá su rostro a Israel, guardará a Israel. Es por eso que Dios tratará de que la gente acepte a Jesús. ¿Cómo? La iglesia no está. La iglesia no está. Como no está la iglesia, Dios permite a un ángel que predique el evangelio eterno al mundo entero. Dios no quiere que nadie perezca. Tanto así es el amor de Dios, que a pesar de que la iglesia se ha ido, Dios todavía sigue dando oportunidad para salvar. ¿Dónde? En la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio. En donde el diablo decapitará a todo aquel que acepta a Jesús. Y muchos morirán a causa de esto. Espero que usted sea de los que se van en el rapto.
y no se quede, no viva livianamente, no viva mundanamente. Aparte de todas las costumbres que la iglesia está tomando hoy día. Ya hay mucho modernismo en la iglesia, mucha liviandad, mucha falta de vida espiritual. Lamentablemente ese es uno de los problemas que tenemos. Los cristianos ya van a bailes, fuman, toman, se visten como mundanos, con ropa que no debería ponerse un hijo de Dios, que a una niña le debería dar vergüenza, pero no les da vergüenza. Lamentablemente hoy día tenemos liviandad en la iglesia. Es por eso que claramente Dios trae un rapto para los que son fieles, porque Él va a preparar una iglesia. Dice que Él mismo va a preparar una iglesia santa y sin mancha ni arruga. Él va a preparar. Él se ha preparado una iglesia así. Es por eso que es tiempo que usted busque al Señor más que nunca. Porque hoy día la falsa doctrina, hermano, es terrible. Hay una enorme cantidad de doctrinas raras, extrañas que se están predicando en los púlpitos, y hoy día usted abra el Facebook o abra YouTube y encuentra cada doctrina rara, extraña que se predica. Se está predicando que el coronavirus justamente va a traer una inyección que le van a poner un chip en la frente y en la mano. Pero creo que esto no va a poder ser para los hijos de Dios, porque Dios nos va a guardar, nos va a enseñar. Recuerde que Dios no dejará que su pueblo sea engañado. Entonces de repente tenemos algunas fantasías teológicas de algunos por ahí que empiezan a enseñar cuestiones raras y extrañas. No crea eso. Crea la verdad de la palabra. La verdad está escrita. La Biblia dice claramente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra verdad. Yo no tengo la verdad. Yo conozco la verdad. Es diferente. Mi conocimiento de la verdad está limitado por la capacidad humana, como todos los seres humanos. Dios es infinito y nosotros finitos. La sabiduría de Dios es increíble, y si el Espíritu Santo no te enseña, misión imposible que puedas aprender toda la Escritura. ¿Por qué? Porque esto no es por gracia humana, no es capacidad humana, es capacidad del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que prepararnos antes para la venida del Señor, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad. Si a ti te predican la verdad, no tienes que apartarte de la iglesia. Si te predican la verdad, si te duele, es porque Dios quiere liberarte de lo que viene. Ahora, si no quieres y quieres vivir a tu manera, es cosa tuya. Porque dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Y hoy día el engaño es horrible, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no estudia Biblia. Y algunos han profetizado que este coronavirus se acaba, que este año ya se acabó y que no hay más. No sabemos nosotros. No podemos empezar a profetizar tonteras. Lo único que yo debo profetizar es que Cristo viene. Y que Él viene pronto. Y viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia lista, una iglesia buscadora, una iglesia santa, una iglesia apartada del mal, una iglesia que busca a Dios, una iglesia consagrada a Dios, una iglesia que vive en la palabra, que guarda los mandamientos, que cumple la voluntad de Dios. Ahora, hace poco un pastor me decía: no, pero es que la ley, amado, le dije yo, la ley tiene una función, y es la función que Dios le dio: mostrarnos lo malo que es el hombre. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. La ley no tiene ninguna culpa de nuestra carnalidad, de nuestra mundanalidad, de lo liviano que tomamos las cosas de Dios, de lo fácil que es el evangelio para muchos hoy día, y porque hay que andarlos trayendo en el aire, porque no les pueden decir nada. Lamentablemente hoy día tengo que predicar una palabra dura, una palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que Dios quiere salvar. Quiere salvar. Y quiere salvar a la gente. Y esa es la verdad, hermanos. Dios quiere que la gente venga a Él, que se salve. Nos queda poco tiempo, ya no queda nada. Cristo está a las puertas. Nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo hoy. Nunca lo habíamos vivido. Hubieron varias pestes en el mundo, pero esta peste ha sido más fuerte a causa justamente de la comunicación que hay en el mundo. Más que nunca el mundo está muy comunicado. Por eso cuando venga la segunda venida, todo ojo le verá, porque la televisión estará ahí, los satélites estarán ahí, podrán verle, el mundo entero, el globo terráqueo entero podrá ver la venida del Señor, pero no así el rapto. El rapto dice que no le verán. Será un abrir y cerrar de ojos. Puede que usted no lo crea,
o lea mal los textos. No estamos para ira. Y la ira comienza después del rapto, la última semana que Dios le dio para la restauración total de Israel. Recordemos una cosa, que el tiempo de los gentiles termina con la segunda venida, no termina con el rapto. ¿Por qué? Porque desde David hasta Sedequías se sentaron reyes en el trono de Jehová. El trono que estaba en Jerusalén era el trono de Jehová. Así lo dice 1 Crónicas 29-23. El trono de toda la tierra. Por eso el que se sentaba ahí era rey de reyes. Y claramente David se sentó ahí y se sentaron todos los reyes hasta Sedequías. Pero si usted lee el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel llama a Nabucodonosor rey de reyes. ¿Por qué? Porque es la cabeza de oro de la imagen. Recuerde, Daniel capítulo 2 y capítulo 7 nos habla justamente de la imagen ya de la bestia, o el tiempo de los gentiles, que son lo mismo. Y esta imagen tiene 4 animales, y que son 4 imperios que hoy día van a estar establecidos en el mercado común europeo, que es justamente la bestia, en donde el anticristo va a gobernar, y la capital de ese gobierno va a estar en Jerusalén. Por eso Jerusalén tiene que volver a ser la capital de Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, para engañar a todas las naciones. Solo que hay el presente que lo detiene, que no es el Espíritu Santo. ¿Por qué no es el Espíritu Santo? Porque cuando dice hasta que Él se ha quitado, la palabra Él implica justamente un pronombre masculino, ¿ya? Y escuche bien, el Espíritu Santo es neutro. No tiene, ni es masculino ni es femenino, no tiene género. Cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de un ser que no tiene género, que no es masculino ni femenino. Por tanto, no se refiere al Espíritu Santo. Entonces, ¿él a quién se refiere? Se refiere a Miguel. Porque recuerde que el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos habla de una batalla y que Miguel peleaba y que peleaba el dragón y sus ángeles. Y que el diablo fue echado a la tierra. Esa es la segunda zumba que le va a dar Miguel a Satanás. La primera fue cuando se rebeló contra Dios y Dios lo echó de la tierra, de arriba. Él pudo volver a causa de que Adán cayó en sus garras y fue hecho prisionero. Y como fue hecho prisionero, el derecho que Adán tenía de estar en la presencia de Dios se lo tomó Satanás. Y el poder sobre toda esta tierra. Si no, noten lo que dice Jesús. Si te inclinares delante de mí, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Adán, no Dios. Adán era el dueño de toda la tierra y Adán se lo entregó en las manitos a Satanás. Por eso, una de las cosas que usted tiene que aprender es que lo que ha de ser Cristo es recuperar la tierra a sus verdaderos dueños. Él es el pariente cercano, el postrer Adán. Él viene en la segunda venida para tomar nuevamente la tierra y establecer el milenio y vencer al anticristo, al falso profeta, a Gog y Magog. Una de las cosas más terribles que hoy día tenemos, hermanos, es que hay mucha información en la Biblia, pero la gente no quiere estudiar. Estamos aquí para enseñarle. Hicimos un WhatsApp de estudio remanente para que usted se inscriba. Es totalmente gratis, no lleva costo alguno para usted. Y usted puede hacer preguntas ahí y nosotros estaremos dispuestos para ayudarle y enseñarle la palabra del Señor totalmente gratuita. ¿Por qué? Porque estamos aquí justamente con esa intención de enseñarle a usted, de enseñarle la palabra, de guiarle a toda verdad y a toda justicia, de mostrarle lo que Dios dice en su palabra, de enseñar la verdad de la palabra, porque lamentablemente los predicadores hoy día están enseñados por instituto y el instituto nos cierra a veces la cabeza de enseñarnos algunas doctrinas que esto no es así, y claro, no creemos y no examinamos la Biblia. Debemos ser como los de Berea, que examinaban la Escritura para ver si las cosas eran así o no eran así. Y esa es la verdad. Las cosas no son como nosotros creemos. Las cosas están escritas en la palabra y es lo que tenemos que creer, lo que está escrito. ¿Ya? A no pensar más de lo que está escrito, dice Pablo escribiendo en el capítulo 4, versículo 6 de 1 Corintios. 1 Corintios 4, 6 dice, a no pensar más de lo que está escrito. Así que yo y usted tenemos que sujetarnos a la palabra. ¿Hay un rapto? Sí lo hay. ¿Cuándo es? Antes de la ira, antes de la gran tribulación. ¿Para qué? Anda, pueblo mío, dice Isaías 26:20. Escóndete por un tiempo, hasta que pase la indignación.
Si Dios está hablando ahí en Isaías, acerca que Dios va a sacar a su pueblo de la ira, porque Dios va a venir a esta tierra para poner su mano. Si ahora andamos medios complicados con esta cuestión del coronavirus, imagínense el tiempo de la gran tribulación. No quiero ni pensar. Los terremotos que van a venir, las plagas que van a venir, los juicios que van a venir. Capítulo 9 dice que van a ser soltados todos los demonios habidos y por haber, ya, del abismo. Millones y millones de ángeles que estaban atados ahí, que se rebelaron contra Dios. Esta plaga que el Apocalipsis la muestra como langostas. Bueno, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero irme en el rapto. ¿Por qué? Porque no estoy para ira. Soy la novia del Cordero. La iglesia es la novia del Cordero. Nosotros no estamos para ira. Nosotros estamos para ser salvos ya de lo que viene. Salvos de lo que viene. Salvos de la ira. Salvos de los juicios que van a caer. Porque viene de menor a mayor. ¿Ya? Habrá hambre. Cabello negro dice claramente 2 libras de trigo por un denario y 2 libras de cebada por un denario. O sea, el trabajo de un día no alcanzará ni para 2 panes y se acabó. Así que imagínense el hambre que va a haber este planeta. Si usted cree que viene hambre con este coronavirus, espérese al rapto. Espérese después del rapto si usted se queda. Se lo doy. Tengo un auto, ¿ya? Por tanto, si alguno lo quiere, después del rapto se lo regalo. ¿Por qué? Porque yo no me quedo. Yo voy a buscar al Señor y afirmarme en Él y buscarlo y motivar a todos mis hermanos a que se acerquen al Señor, a que lo busquen, a que clamen, a que se tomen de la mano del Señor, que no se separen de Él. ¿Por qué? Porque el rapto está a las puertas. La persecución para la iglesia está a las puertas. Todo lo que el diablo ha preparado está a las puertas. Gran cantidad de predicadores mostrando doctrinas falsas, doctrinas erróneas. Como decir que nosotros somos somos Jehová Junior. Esa es una aberración. Número 1, yo no soy hijo legítimo. Soy hijo adoptado. Por tanto, todavía no tengo la genética divina en mi vida. De eso se olvidó el caballero que dijo esto. Nosotros no somos hijos legítimos. Tenemos el espíritu de adopción. Clamamos Abba Padre. Lamentablemente es una de las cosas que hay gente que se le olvida. Yo no seré nunca como Dios. ¿Por qué? Porque justamente es lo que el diablo quiso hacer con Adán y Eva. ¿Sabe Dios que el día que me seré semejante a dioses y seré como Dios? Yo soy creación, no soy creador. Soy adoptado como hijo suyo. Otros dicen, lamentablemente, un montón de barrabasadas. Alguien me dijo, no, hoy día no conviene ser apóstol. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos apóstoles. En el tiempo de Pablo también. Si usted ve el capítulo en 2 de Corintios, él se ríe de los grandes apóstoles. Y le habla a la iglesia de Apocalipsis, Dios, a la iglesia justamente de Éfeso, que ha descubierto a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea, siempre ha habido falsos. Siempre. Siempre ha habido gente que pretende denigrar los ministerios con sus hechos, con sus acciones, con sus torpezas, con su vanagloria, con su altivez. Amados, cuando Dios llama al apóstol Pablo, claramente él enseñó que debemos conformarnos con lo que tenemos, que las riquezas pueden afectar nuestra vida espiritual. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, el amor a la fama. Es por eso que los predicadores empiezan a enseñar cualquier cosa, menos lo que la palabra de Dios dice, menos lo que Dios dice en su palabra. Es lo que pretendo, que examinemos la Escritura, que investiguemos, que leamos, que descubramos la verdad que está escrita. ¿Por qué? Porque vendrán muchos falsos profetas y habrá doctrinas de demonios. Es el tiempo final. Es la última batalla en donde el diablo quemará todos sus cartuchos para destruir y engañar, si es posible, a sus escogidos. Aquellos que hemos aceptado a Dios, aquellos que servimos a Dios, el diablo pretenderá engañar. Pero qué bueno que tenemos la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es lo que Dios quiere contigo, amado. Prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate, más que nunca hay que estudiar la palabra, más que nunca hay que examinar, más que nunca hay que salir de todas esas doctrinas raras, ideas extrañas, que hoy día algunos predicadores dicen como que fuera muy espiritual. No corresponde, no corresponde. Más que nunca debemos examinar la palabra. ¿Por qué? Porque el engaño, la apostasía, hoy día está vigente, muy vigente en nuestros púlpitos. Y con esto de las redes sociales, peor, porque hay gente que enseña cualquier cosa, cualquier cosa. Y la gente cree, y la gente come, y la gente se envenena. Da igual que el tipo que tomó calabaceras y las metió en la olla. Y los hijos de los profetas dijeron, ya, mi señora, hay muerte en la olla. Muerte en la olla. ¿Por qué? Porque toman doctrina de cualquier lado para enseñar cosas que Dios no enseña. Examinemos la Escritura. Si usted quiere examinarla, estamos aquí para ayudarle. Estamos aquí para dirigirle. Estamos aquí para enseñarle. Lo que la palabra de Dios dice. La Iglesia Internacional Remanente fue creada con esa intención. No somos los únicos, los perfectos, no. Pero sí tenemos una meta. No caer en las trampas del diablo. No caer en la falsa religión. No caer en doctrinas extrañas. Recuerde que Elías le dijo, Señor, yo solo he quedado. Dios le dijo, no, tengo un remanente, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni ante Jezabel. Es lo que queremos hacer. No doblar nuestra rodilla ante la falsa religión y ante los demonios. Somos una iglesia de guerra espiritual, una iglesia que aprendió a hacer la guerra, una iglesia que cree la palabra, que examina la palabra, que la investiga y que justamente nos sujetamos a ella 100%. Lamentablemente tenemos hoy día una iglesia ignorante. No quiero ofenderle, no es mi intención, pero es una verdad. El desconocimiento de la Biblia y de doctrinas extrañas que aparecen y cada uno habla cualquier tontera en el púlpito, cualquier barrabasada, cualquier necedad, sin examinar la Escritura, sin un estudio profundo del texto, es lo que queremos que usted haga con nosotros. Examine con nosotros la Escritura. ¿Tiene preguntas? Aquí estamos para usted. ¿Necesita aprender? Aquí estamos para usted. Dios le bendiga y esperamos que muchas personas sean tocadas por esta palabra y se preparen para el rapto. No se quede, por favor, no se quede. Busque ahora. Clame ahora. Gima ahora. Apártese del mal ahora. No juegue con el pecado. Le va a destruir. Se va a quedar. No quiero que se quede. Dios no quiere. Dice la Escritura que Dios retarda su venida porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere, es la intención de Dios. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted se salve. Que cuando suene la final trompeta de la fiesta de las trompetas, y creo que la fiesta de las trompetas se está sonando, y cuando hay una final trompeta, porque esa es una realidad, el día y la hora nadie lo sabe. Si está la gran tribulación y vemos que pasó, entonces tendría que o nos quedamos o estábamos equivocados. Pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cómo lo sabríamos? Lo sabríamos. Porque veríamos el cumplimiento de algunas profecías de las copas de la ira, de las trompetas y todo eso. Pero no sabemos el día y la hora. No sabemos. Y si alguno quiere descubrir, porque hay muchos que le han dado fecha al rapto. No hay fecha. El texto dice claramente, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y cuando los israelitas preguntaron, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? ¿El reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le dijo Jesús? Esta es la respuesta. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué significa? Que Dios habría de restaurar a Israel y Israel lo sabía. Esa es la última semana. La restauración total de Israel, pero Israel tiene que caer en las manos del engaño y ser abusado. ¿Por qué? Porque Gog y Magog, que es Rusia y sus aliados, la religión comunista,
Y el anticristo y sus aliados, que es Estados Unidos, el mercado común europeo y todos los... O sea, la derecha contra la izquierda, en cierto modo. Y hoy día la vemos, horrible. Hermano, ni la derecha ni la izquierda te salvarán. Cristo te salva. Cristo te salva. No hay política buena en el mundo. No, hay algunos menos malos. Pero lamentablemente hoy día tenemos que entender que el anticristo, que es el mercado común europeo y el hombre que ha de gobernar ahí, y el falso profeta, que es Estados Unidos, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón, y eso será verdad, estarán ahí y se juntarán en el valle de Megiddo, en el monte. Se juntarán 200 millones de soldados, más que ejército, y bajarán hasta el valle de Draelón para pelear contra Jerusalén. Y cuando la mitad de la ciudad sea destruida, Cristo vendrá con sus ejércitos y nosotros vendremos con él para establecer sobre esta tierra el milenio, 1000 años de paz. Yo espero ese día glorioso en que estemos en su presencia. Si usted tiene preguntas, nuevamente le digo, llámenos. Que Dios le bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre, oro que tú ilumines más a tu pueblo de todas estas verdades que he tratado de enseñar en mi ineficacia y limitación, porque el único ilimitado y eficaz eres tú. Ninguno de nosotros puede capacitarse a sí mismo si tú no le capacitas. Por eso, Dios, ruego que toques la vida de cada uno de mis hermanos y le ayude a entender la importancia de prepararse hoy, la importancia de buscarte hoy, la importancia de dejar lo malo hoy, la importancia de no vivir livianamente hoy. Muchos juegan con el Evangelio, viven como quieren, hablan como quieren, visten como quieren, actúan como quieren. Será como los días de Sodoma y Gomorra y lo estamos viendo en la calle. Señor, esta cuestión ya de ideología de género, sin afecto natural, las mujeres que ya no quieren tener sus hijos, de hombres que ya no quieren ser hombres y de mujeres que ya no quieren ser mujeres. Bien tu palabra lo decía en el libro de Romanos, el capítulo 1. Dios los entregó a sus pasiones. Señor, porque han defraudado en sus propios cuerpos. Lamentablemente, es la tierra que nos tocó vivir, el tiempo más difícil, y la iglesia está siendo infectada. Adulterio, fornicación, robo, mentira. Señor, y oramos para que tú limpies la iglesia y prepares a esa iglesia maravillosa, a ese remanente preparado que no doblará sus rodillas ante Baal ni ante Jezabel, sino te buscará a ti, buscará tu palabra y te será fiel. Como Dios le dijo a Elías, me he reservado. Permite que nosotros seamos de esa reserva que tú tienes, esa reserva espiritual, esa reserva moral, esa reserva doctrinal. Permite guardarnos en tu palabra, guardarnos en ella, cumplirla y vivirla, que más que nunca necesitamos hacer las cosas que tú nos mandaste hacer. Como dice tu palabra, erguíos, pónganse de pie, párense, despierten como aquellos vírgenes, y espero que tenga usted aceite en su lámpara, porque cuando el Señor llame a la medianoche, usted esté preparado como las vírgenes prudentes, no como las insensatas que vivieron a media, sino despierte y entienda que Cristo viene, el esposo viene. Entraremos a las bodas. Ayúdanos a prepararnos para que ese día no nos pille y podamos estar listos cuando tú toques la trompeta y nos lleves al cielo. Esa final trompeta de la fiesta de las trompetas. Hay otras trompetas que no queremos escuchar, que son de la gran tribulación y que no son para nosotros. Las trompetas que son para nosotros son fiesta, las otras son juicio. Hay una fiesta final, la séptima trompeta, la fiesta más maravillosa. El día glorioso en que tú vengas. El día glorioso en que nuestros cuerpos sean glorificados. El día glorioso que entremos a tu presencia.
el día glorioso en que podamos decir gracias. Gracias por hacerme permanecer fiel. Gracias por permitirme entrar. Gracias por estar en aquel lugar maravilloso, en el mar de cristal, frente a la gran multitud de los que son salvos, vestidos de ropas blancas, preparados. Señor, gracias. Gracias por habernos llamado. Gracias por habernos escogido. Gracias por guardarnos. Gracias por enseñarnos. Ponga temor, ponga temor, ponga temor en su pueblo. Apártelos de la liviandad. Apártelos de la mundanalidad. Apártelos de la ignorancia. Apártelos, Señor, de los demonios. Apártelos de todas las doctrinas falsas. Apártelos. Guarde a su pueblo. Guarde al remanente. Donde quiera que esté. En donde quiera que esté. Ese remanente fiel que usted tiene preparado, como le dijo Elías. Que usted se ha reservado en tiempos en donde todo el pueblo de Israel no reconocía quién era Dios y no sabía quién era Baal. Si Baal es Dios, seguible. Si Jehová es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió porque no sabía. Elías se sintió solo, pero no estaba solo. Había un remanente fiel. Queremos ser ese remanente, fiel a tu palabra, tal cual está escrita, aceptándola tal cual está, con todas las reglas que ella tiene y con todas las normas que ella enseña, y fiel a la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, fiel a la batalla que tenemos que dar, la última y gran batalla que nos toca dar en este poco tiempo que nos queda para que usted venga a buscarnos. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Gracias, Dios mío. Tuya la gloria y tuya la alabanza. Bendigo a todos los que escucharon. Y oro para que cada uno de ellos, Señor, pueda acercarse si tiene preguntas, si tiene dudas. Tenemos la palabra del Señor a nuestro favor para enseñarla. En el nombre de Jesús. Amén.